bienvenidos a otro café de Expert, de Edge Expert para Colombia y para Latinoamérica. Veo que tenemos invitados de Uruguay y creo que cada vez se han venido ampliando nuestros invitados en otros países. Eso es muy bueno porque nos traen, digamos, esa experiencia que han tenido con las firmas auditoras, tanto de GCI como SGS y Cintal y ahora. Entonces, el día de hoy teníamos programado un par de temas bien interesantes relacionados con las fases de los proyectos, ¿sí? Que para cómo se certifican los portafolios, ¿sí? Y cómo se certifican aquellas edificaciones que son nuevas y existentes. Entonces, para el primer tema, que lo va a acompañar el arquitecto Felipe Holguín. Felipe Holguín es arquitecto con especialización en gerencia de proyectos y especialización en gerencia de empresas. Es Lean AP, Building and Construction, es HSPR y auditor y PMP. Es consultor en diseño, construcción sostenible con más de 14 años de experiencia en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos sostenibles como viviendas, colegios, hoteles y oficinas en Colombia y en Estados Unidos. Bienvenido Felipe Holguín y adelante. Gracias, John. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si me están viendo. ¿La ven ahí? Perfectamente, sí. Bueno, entonces, como decía John, pues el tema que voy a tratar es sobre las diferencias en el proceso de certificación entre proyectos nuevos y existentes. Son proyectos que han tomado pues fuerza últimamente y, y bueno, la charla está enfocada en el proceso de certificación y cuáles son las diferencias principales. Eh, lo primero y más importante es que todos los edificios existentes de cualquier uso se pueden certificar con EDGE. Principalmente para uso comercial, pues dado que en la etapa de postconstrucción en el tema de vivienda es más difícil, pues dado que ya hay cada apartamento, cada casa tiene su propietario, es más complicado para el proceso de documentación, auditoría y demás, pero no es que no se pueda. Los proyectos que ya se han certificado existentes son más del tipo comercial, edificios de oficina, proyectos educativos, eh, hospitalarios, los que son básicamente que cuentan con un solo propietario o que una sola empresa, una sola persona tiene la autonomía del proyecto para poder hacer la certificación. Repito, es básicamente algo más de facilidad de documentación, auditoría y demás, que es la razón por la cual es principalmente para uso comercial, pero cualquier tipo de proyecto se puede certificar como existente. Importante aclarar que aplican las mismas medidas y las mismas medidas obligatorias, digamos, los requisitos que tiene, tanto para proyectos nuevos como existentes. No hay una guía específica para proyectos existentes, sino que es básicamente lo mismo que tenemos para la guía de proyectos nuevos aplicados a existentes. Ya ahorita les explico un poco más sobre el detalle de la documentación. Tal. Eh, bueno, lo segundo es para poder confirmar que un edificio es existente como tal, el proyecto ya en el proceso de certificación debe documentar, digamos, con una fuente formal de documentación, pues que el proyecto se construyó un determinado tiempo atrás. Entonces, lo que se necesita son documentos, digamos, de terceros, fuentes formales que permitan comprobar eso. Entonces, ¿qué puede servir? Además de la licencia de construcción, que la licencia de construcción nos da un parámetro de cuándo se empezó los trámites de construcción, más no nos garantiza cuándo se terminó, cuándo se ocupó, se pueden adjuntar facturas o actas de conexión de servicios públicos con fotografías que nos den una idea pues, que el proyecto ya lleva un tiempo y en qué año se ocupó y empezó a funcionar. Eso es como
la documentación básica para un proyecto existente. En cuanto a los materiales, eh, la definición que nos da la guía de cuánto se considera un material existente o reutilizado también en proyectos nuevos que puede aplicar. Básicamente es cuando lleva más de 5 años de instalación. Entonces, lo mismo, para poder documentar eso, básicamente necesitamos son constancia de que realmente ese material, estoy hablando de la estructura de un edificio, de los muros del edificio, eh, cualquier tema de materiales que permita, o el piso, por ejemplo, los acabados de piso, ventanas y demás, eh, si llevan más de 5 años, ya entran dentro de esa categoría y eso, digamos, en el tema de ahorro energético en materiales, de energía embebida, es súper importante. Digamos, es de lo que más se busca con este tipo de proyectos. Evitar implementar materiales nuevos, sino aprovechar lo que ya está instalado. Y lo mismo, para la documentación, pues buscar, que a veces es como la parte más engorrosa, es buscar esa documentación que nos permita comprobar que realmente eso pues lleva determinado tiempo instalado. Mm, Ya en la plataforma eh, es importante en el momento que estén diligenciando, inscribiendo el proyecto, es que para el proyecto en la pestaña de etapa de certificación se seleccione postconstrucción. No hay una pestaña que diga existente, sino solamente hay dos, edificio nuevo o sea, preliminar y postconstrucción. Entonces tienen que ir, y eso es muy importante que lo seleccionen, directamente a postconstrucción. No importa el tiempo que lleve, si fue hace un mes o hace X años, ese campo es obligatorio y es importante porque eso queda casi que congelado, digamos, no es fácil modificarlo después. Y en cuanto al año de construcción, esto sí ya es solamente para proyectos existentes, ahí se especifica en qué año se ocupó el proyecto, en qué año se empezó a utilizar. Em, Ahí también en la pestaña diseño, en la plataforma, ahí en la sección de datos de servicios públicos del edificio, esta sección es únicamente aplica para edificios existentes. Y el propósito es hacer un seguimiento de rendimiento como tal del consumo energético, no solo electricidad, sino todo lo que evalúa EDGE, como gas, diésel, gas propano, todo el tema energético y agua. Entonces, la idea es ajustar, digamos, esa línea con los valores más actuales. Digamos, la idea es utilizar los valores del último año y eso lo mejor es pues sobre facturas o consumos que tengan récord del edificio, eh, hacer esa actualización en cada uno de lo que aplique para ese proyecto. Y lo mismo en supuestos para línea base, los valores, digamos que aquí, eh, los valores de costo de los servicios, generalmente en diseño se tiende a dejarlos de los valores que da por defecto la herramienta. La idea es que como aquí ya tenemos una información y lo podemos hacer más acotado, entre más información específica del proyecto, pues la modelación va a ser, digamos, más precisa. Entonces la idea es poner ya costos reales, pero es importante que tengan en cuenta que esos valores se tienen que hacer su equivalencia en dólares y se deben soportar con facturas. Si esa información por alguna razón no es fácil de obtener, es mejor pues dejar simplemente los valores de línea base, digamos que esto no es obligatorio cambiarlo, como si los valores de datos de servicios públicos del edificio. Lo de costos sí pues es opcional. Eh, un punto bien importante en la documentación de los proyectos existentes es que como yo en la plataforma, como la plataforma se selecciona postconstrucción, él automáticamente me pide información ya documental de los documentos que normalmente me pide para un
proyecto que haya tenido diseño y construcción. Entonces, es importante que tengan en cuenta, y como lo dice la guía en el apéndice 3, es que como estos proyectos no tuvieron fase de diseño, la documentación que se debe soportar no es solo la de postconstrucción, sino también la de diseño o la mayoría de información de diseño para poder revisar. Ya les voy a mostrar unos ejemplos porque para poder revisar que la información es completa. Entonces, esto es clave en el momento de planear la documentación de un proyecto existente, es que no solo las fotografías y documentos de facturas o actas de entrega, sino que hay documentos de diseño que también se pueden necesitar pues, que se necesitan para la documentación, así no esté específicamente en la herramienta. Y lo que les digo, revisen en la apéndice 3, la página 334 de la guía del usuario en español. Ahí está digamos, la aclaración que dan del por qué se necesita. Y básicamente eh, es porque si hay muchas medidas que necesitan información de diseño para poder corroborar los datos que se ponen. Por ejemplo, en la medida de vidrio de alto rendimiento térmico, en la etapa de postconstrucción solo se pide las fotografías del vidrio y las facturas o actas de entrega en que me soporte la cantidad de la especificación. Pero con esa información yo no puedo revisar ni el valor U del vidrio, ni, eh, ni la información técnica. Entonces, es importante que adicional a la etapa de postconstrucción se soporte la parte de diseño que me documente la información técnica, ¿sí? De cada uno. O por ejemplo, en temas del agua, los sanitarios. Los sanitarios en la información de construcción piden lo mismo, facturas y fotografías, pero con esa información yo no sé realmente cuánto es el consumo del sanitario. Entonces, se tiene que adjuntarse la ficha técnica y algún plano donde diga realmente cuántos sanitarios de un tipo, de otro tipo. Esa información es importante en el momento de documentación para poder simplemente validar eh, la información que se soporta en la herramienta. Lo mismo para cosas de entrepiso y bueno, en todos los puntos de tanto de energía, agua y materiales, pues nos pasa eso. Eso es el mensaje como más importante y la diferencia que tienen que tener más en cuenta al momento de documentar un proyecto de estos. No sé si ahí hasta aquí va, no sé si hay preguntas sobre este tema o lo revisamos al final. Muchas gracias. Eh, yo les aviso si tenemos preguntas y si no, si requieren que le abra el micrófono a alguien en particular. Por favor, me dice. ¿Va a parar de compartir? Entonces quedo pendiente si hay alguna pregunta. Perfecto. Yo creo que vamos a seguir avanzando. De todos modos, recordemos que este espacio es 100% participación, bueno, un 80% es participación, 20% les traemos esos temas bien importantes para que ustedes consideren en sus proyectos. Entonces, siéntanse libres de preguntar, ya sea a través del chat o ya como Ana lo menciona, si necesitamos habilitar algún micrófono y comentar un tema en específico, entonces lo podemos hacer y bienvenidas sean todas esas preguntas. Entonces, para dar continuidad al ejercicio, vamos a invitar a José Bonivento, el coordinador de auditoría del consorcio SGS Sintali aquí en Latinoamérica. Él cuenta con una maestría en edificios sustentables y eficiencia energética de la Universidad del Gran San Petersburgo. Es Lead Green Associate y auditor y experto expert. José ha auditado más de 100 proyectos en América Latina y ha colaborado con otros países en llevar sus proyectos de auditoría con el consorcio. Adelante, José, y bienvenido. Yo, muchísimas gracias. Vamos a iniciar, pues, Ana, ¿me regalas por favor eh, permisos para poder compartir la pantalla para que iniciemos la presentación?
Listo, ya estás como presentador. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si podemos ver la pantalla? Mientras tanto, Felipe, creo que Rafael Perolo tiene una consulta. ¿La puedes ver en el chat o quieres que la anuncie? Sí, aquí creo que la estoy viendo. Dice, tengo una Ah, bueno, sí, consulta. si la puedes contestar o si quieres le contestas privado. eh, sí, sí, es como quieras. Yo creo que es No, mejor yo para creo todo el mundo, que ¿no? en público, pues por si otros tienen la misma duda. A ver, la pregunta que tengo acá es, tengo una consulta puntual respecto a cómo acreditar la antigüedad de la construcción. ¿Esto sería viable con tener fecha de permiso de construcción de parte de autoridades? Eh, Esto, pues, es la licencia de construcción. La licencia de construcción me da un rango de tiempo donde dice cuándo puedo construir el edificio, pero no me determina cuándo se ocupó, que es lo que necesitamos saber y tener en cuenta. Un edificio, pues, se puede gastar uno o varios años en construcción y necesitamos saber es cuándo se ocupó. Entonces, claro, la licencia o el permiso de construcción sirve como parte de la documentación, pero si hay algún otro documento que nos dé guía de cuándo empezó a funcionar, eh, se complemente la información. Digamos que la licencia sirve parcialmente para saber, pues tener un margen para decir cuándo empezó la construcción, pero la ocupación pues se necesita alguna factura, alguna conexión a servicios públicos que nos dé guía que ahí ya empezó a funcionar el, el edificio, también pues obviamente fotografías sirve, pero pues parte de la documentación, sí, como parte de la documentación sirve, pero no únicamente, o sea, solo ese documento, digamos, no sería suficiente. Listo. Gracias, Felipe. Ahora sí, José, adelante, perdona. Vale, no hay problema. Unas preguntas muy interesantes, Ana. Vale, para iniciar pues esta presentación, pues voy a parar un poco el video acá para que mi internet funcione al 100%, que veo que se me está como fallando un poco la comunicación. Vale, perfecto. Entonces, eh, en esta presentación vamos a hablar acerca de los portafolios de certificación Edge que hemos manejado a nivel global y de hecho de alguna forma está conectado con lo que Felipe nos acabó de comentar, que son las certificaciones, sí, la certificación y auditoría de edificaciones existentes. Eh, el portafolio de certificación Edge es algo que hemos manejado desde hace muchos años en el consorcio SGS y ahora Sintali a nivel global y que hemos trabajado en los últimos meses para aplicarlo también aquí en el mercado colombiano también. En Latinoamérica también se ha manejado. Aquí en Colombia lo manejamos pues, con Camacol y en toda la sociedad que tenemos. Y a nivel global lo manejamos como el consorcio SGS Sintali. Acá pues tenemos algunos de los ejemplos o algunos casos en los que hemos tenido estos tipos de portafolios, los cuales son eh, bastante utilizados a nivel global. Por ejemplo, tenemos una de las tiendas Lidl en Lituania. Este fue un portafolio de 35 supermercados que fueron certificados bajo un portafolio a escala o en masas. ¿Sí? Más adelante hablaré acerca de eso, pero lo que quería remarcar aquí era ese, esa aceptación que ha tenido el portafolio a nivel global, dependiendo pues la magnitud y el volumen que tenga el proyecto. Vale, entonces, como tal, ¿qué es un portafolio? Un portafolio es un contrato que se realiza con un cliente específico para la certificación Edge, ya sea de todo el pipeline de los proyectos nuevos que tengan proyectados, ya sea en 1, 2 o 3 años, o también para la certificación de todas las edificaciones existentes que tenga el cliente, ya sea que solo tenga existentes o que tenga existentes y sigan construyendo. Esto más que todo se ve más para el sector comercial.
Este tipo de portafolio se divide prácticamente en dos ramas. Uno, que es el portafolio escala o en masa. Este se refiere más que todo a ese portafolio de edificaciones que guardan unas mismas especificaciones, ¿sí? Al guardar unas mismas especificaciones, pueden que estén en diferentes ciudades o estén en diferentes países, al guardar las mismas especificaciones como la plataforma. Edge como tal es una plataforma que permite hacer ese tipo de modificaciones de las condiciones climáticas debido a la localización. Ella actualiza automáticamente ella ocupa o actualiza esa información en tiempo real para así poder calcular todo un portafolio de forma masiva, siempre y cuando mantengan las mismas especificaciones. Esto se ve más que todo en el sector comercial, ya sean bodegas, lo hemos tenido también en supermercados y pues en otros tipos de sector comercial. Aún residencial, luego les explico por qué de pronto puede ser un poco complicado, pero no quiere decir que no se pueda realizar. En cuanto a al otro tipo, es el de tipologías no recurrentes. Son aquellos proyectos que no tienen realmente nada en común en cuanto a especificaciones, pero tienen un volumen bastante importante de proyectos, ¿sí? Entonces, en este punto también se puede realizar un portafolio. Acá, ¿cuáles serían esos beneficios? Pues bueno, como ya sabemos, Edge es el primer sistema de certificación y estándar de certificación verde creado por el Banco Mundial y es la única certificación global ampliamente reconocida por el sector financiero por ser cuantificable, ¿sí? Para definir inversiones en edificaciones sostenibles. Las compañías con portafolios no solo demuestran su valor verde ante los inversionistas y los clientes, sino que también puede acceder a fuentes de financiación verdes como bancos o incentivos públicos. Eso ya depende específicamente de las regulaciones que tengan o los incentivos públicos que tengan en cada país y ese incentivo verde que tengan los bancos y ya pues ya depende del nivel de desarrollo que tenga pues cada país. El portafolio escala. El portafolio escala, como les había comentado anteriormente, se refiere a una edificación con especificaciones similares, ¿sí? Realmente es de pronto la que más se ha utilizado a nivel global porque existen diferentes proyectos comerciales, como les había comentado, bodegas o supermercados o colegios también lo hemos visto, que tienen o que guardan unas mismas características, ya sean porque el supermercado o la cadena de supermercados dijeron que solo van a utilizar ciertos materiales para cubiertas, ciertos materiales para muros y ciertas unidades hidrosanitarias, en fin. Como ellos tienen estas especificaciones, nosotros podemos tomar una muestra de ese portafolio de edificaciones similares que tiene y ahorraríamos tiempo en todo el proceso de la certificación y asimismo la tarifa que se le ofrecería en este portafolio son tarifas bastante preferenciales debido a que podemos realizar este muestreo. Esto lo realizamos ya mucho más al detalle, conociendo mucho más el proyecto pues este tipo de portafolio lo trabajamos juntos entre el certificador, entre todos los actores, para buscar la mejor estrategia para que ustedes puedan abordar proyectos complejos que se encuentren ya sea en un departamento o ya sea en un país o en diferentes países. De hecho, hemos tenido también la experiencia con proyectos de viviendas de interés social que también normalmente por ser de interés social guardan una misma tipología o dos o tres tipologías
y se realizan de forma masiva. Esto también se puede trabajar con ese portafolio de escala y el tiempo resulta mucho más corto. De hecho, se ha sabido históricamente con toda la experiencia que hemos tenido que las horas utilizadas para la certificación y auditoría se divide más o menos como en un 10 a un 15% de un apoyo local o visita en sitio, y un 85 a 90% son de recurso central, que es recopilación de documentación para completar la evaluación. Esto se ve más que todo en este tipo de portafolio. Y los proyectos no incluidos en esta muestra solo requieren pues la documentación básica y toma aproximadamente pues la experiencia que hemos visto aproximadamente entre 2 o 3 horas. Entonces algo que realmente es eficiente, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de portafolio. Ese portafolio, cuando ya no tenemos esa edificación con las mismas especificaciones, sino que tenemos proyectos que no guardan nada en común, ¿sí? Pero hay un volumen bastante representativo. En este punto, pues ya no podemos hablar de un ahorro en tiempo tanto de ustedes en consultoría como nosotros en certificación y auditoría para realizar este proyecto en masa por el tema de las muestras, sino que aquí sí nos toca revisar todo el proyecto, el 100% de los proyectos, pero cuando es en volumen, cuando es en masa y es en cierto tiempo, qué sé yo, auditoría de diseño de 20 proyectos en un año, por ejemplo. Entonces, eso lo que nos trae a nosotros es cómo volvemos eficiente nuestro tiempo. De pronto, como es en volumen, se manejarán certificaciones mensuales en volumen también, ¿no? O sea, ya lo dividimos, no sé, cada 2 meses serán 5 proyectos y pues vamos organizando y estructurando de esa forma nuestro portafolio. ¿Qué es bueno en esto para ustedes y para todos los portafolios como tal? Es que el portafolio ayuda a cuantificar el impacto que ustedes puedan tener en sus proyectos. Es decir, si yo tengo ya sea este de tipología diferente o el que tenga de tipología normal, ¿cómo cuantifico yo mi impacto que yo tengo para lo que yo estoy construyendo? Es comparando, ¿sí? Y yo comparo con todos los proyectos que tengo en los diferentes sitios y voy viendo estrategias para mejorarlo gracias a lo que voy realizando en todo mi portafolio, ¿sí? Específicamente en los portafolios de tipologías diferentes, eh, vamos a necesitar un poco más de información acerca de los proyectos, puesto que son proyectos completamente independientes, tales como qué número de edificios tienes, qué unidades tienes, qué tipos, también en cuántas fases lo vamos a certificar. Ya vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Lo importante que debemos tener en cuenta acá es que todo este tipo de portafolio lo hemos manejado de forma global es gracias a esa sociedad que nos permite a nosotros realizar esa certificación, plus auditoría y pues todo este tema de una forma conjunta para brindar todo en conjunto como un portafolio. Ahora, como les había comentado anteriormente, necesitamos cierta información para sus proyectos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué de pronto quisiéramos recalcar? Es el tema de los conceptos que nos menciona la guía. Dame un segundo y muevo esto un poco. Vale. Estos conceptos son importantes que los tengamos en cuenta, puesto que para nosotros lo importante para la certificación simplemente son las tipologías, la fase, en cuántas fases lo vamos a certificar claramente, y también el número de unidades y de cierta forma también nos interesan los edificios. Y ya les voy a explicar por qué. Sabiendo eso, nosotros debemos tener en cuenta lo que nos dice la página 24 de la guía y lo cito textualmente.
Si un tipo de unidad está conformado por 5 unidades o menos y la superficie total de estas unidades representa menos del 10% del área interna de todos esos apartamentos que yo tengo, no será necesario modelar este tipo de unidad por separado. En cambio, podrá agruparse con el tipo de unidad más parecido. Más adelante les mostraré un ejemplo de esto, pero lo que quisiéramos tener en cuenta acá es, si bien tendremos otros cafés donde explicaremos el tema de la agrupación de tipologías, pero para un portafolio es importante que el número de tipologías que coloquemos es el número de tipología óptimo, ¿sí? Y nosotros con esta excepción podemos agrupar y hemos tenido, sé que ustedes en toda la experiencia que han tenido, se han visto enfrentados en el caso donde tienen un proyecto que solamente, una tipología que solo es una unidad, 2 unidades o 3 unidades, pero es que como tiene 3 o 4 habitaciones diferentes a las otras tipologías, pues me toca convertir en una tipología. ¿Qué trae eso? Pues trae un mayor costo y no solo el costo, sino el trabajo que les viene a ustedes por crear otro subproyecto más y cargar más información para otro subproyecto. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y adicional a esto, algo que de pronto no debemos descuidar, en la guía también, en la página 21, nos muestra algunos de los roles que tiene el auditor como tal, en la verificación del 100% de la superficie del piso, cuando se trata de un diseño único para cualquier tipo de edificio. En caso de diseños que se repiten, el auditor debe verificar como mínimo los siguientes aspectos, ¿sí? Cito textualmente como para que de pronto nos quede bastante claro. Para casas, el mínimo que nosotros tenemos para, o el mínimo de la muestra que necesitamos para revisar su proyecto es la raíz cuadrada del número de unidades más 1 por cada una de las tipologías. Ya veremos un ejemplo acerca de esto. En la parte de hotelería y salud, pues también nos dice que vamos a utilizar la raíz cuadrada del número de habitaciones en este punto, más 1 para cada uno de los tipos. Ahora, para la parte de comercio, oficina o educación, nos basamos más que todo en el área de la superficie que guarden cierta similitud, en este caso 40%. Y bastante importante, y no debemos olvidar, varios edificios del mismo tipo. Es decir, ya hablamos de las tipologías de casas, hotelería, salud, comercio, oficina y educación. Pero es que esos proyectos normalmente de pronto no lo tenemos en un solo edificio, sino que lo tenemos agrupado, todo el proyecto son 8 edificios, 10 edificios. Eso no quiere decir que el auditor tiene que ir a esos 10 edificios, 12 edificios, no debe visitarlo todos. Para eso también tiene un número mínimo de edificios que este auditor debe revisar, que es la raíz cuadrada del número de edificios más 1. Y sería para cada una de esas tipologías. ¿Sí? El auditor tendrá en este punto la oportunidad pues, de realizar todo la revisión la recopilación de todas las evidencias pues, que necesita en el caso. Ahora, hablemos un poco de los ejemplos, como para que nos quede un poco más claro el concepto. El ejemplo con el tema de las tipologías, ¿sí? Asumo que, pues, como la reunión va orientada a expertos, pues ya nosotros nos conocemos completamente muy bien al derecho y al revés, cómo agrupar las tipologías con la regla del más o menos 10% del área, del área interna de los apartamentos, ¿sí? Pues tenemos, en este ejemplo, pues tenemos una tipología 1 que en efecto están dentro de ese rango. Tenemos una tipología 2 que también se encuentra dentro de ese rango, pero tenemos una tipología F. Una tipología F que no entra en ninguno de los rangos que tengo al momento,
tengo 2 habitaciones y no tengo ninguna tipología que pueda unirse a esta tipología F, pero tengo una cantidad de 2, ¿sí? Entonces, si seguimos esa excepción, lo que tenemos que buscar es que las dos cosas se cumplan. ¿Que se cumpla qué? Que tengan menos de 5 unidades y que también represente menos del 10% del área interna de los apartamentos. ¿Tiene menos de 5 unidades? Pues tenemos 2, estamos cumpliendo con ese criterio. Ahora con el criterio del área interna. ¿Cuánto cuál sería el área total de esa área interna de los apartamentos? En este ejemplo serían 5.080 metros cuadrados, así como lo estamos viendo en la parte de abajo. De esos 5.086, si yo tengo el 10%, estamos hablando de 509 metros cuadrados sería mi 10%. ¿Cuál sería o qué porcentaje representa esta tipología F? Sería estos 98, que es el área de un solo apartamento, pero es que yo tengo 2. Entonces serían esos 196 metros cuadrados que me atribuyen esa tipología F en comparación con esta área total, lo cual en efecto es menor al 10%, ¿sí? Como se cumplieron los dos criterios, entonces podemos agruparlo con la tipología que más se parezca, ¿sí? Pues aquí lo agrupamos en esta tipología con la tipología G, y solo tuvimos 3 tipologías. En otros casos, si no tuviésemos esa excepción, estuviésemos hablando de 4, ¿sí? Entonces ahí estamos ahorrando tiempo y también pues estamos ahorrando dinero, ¿sí? Entonces, bastante importante que tengamos eso en mente cuando vayamos a hacer la agrupación de las tipologías. Vale. Entonces pasemos a algo bastante también importante, lo que habíamos hablado anteriormente, la muestra mínima. Acá tengo un ejemplo para mostrarles, y es en esta parte de arriba. Esto son edificaciones en el sector residencial. Acá tenemos 11 edificios, dependiente del número de pisos, todos los pisos son iguales porque son los mismos edificios, y cada edificio tiene 50 unidades de apartamento de la misma tipología. Todos solamente tenemos una sola tipología en este ejemplo, para simplicidad de cálculos. Tenemos 11 edificios de 50, y tenemos un edificio diferente que tiene 10 unidades y que es pues con la misma tipología. ¿Qué hacemos? Vámonos a lo que nos dice acá, ¿sí? Si bien nosotros tenemos el número de unidades, tenemos primero que, como tenemos muchos edificios, tenemos que primero discriminar cuántos edificios realmente vamos a auditar, ¿sí? Entonces sería la raíz cuadrada del número de edificios más 1 para cada tipología. Este solamente es una sola tipología. Raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada de 11. ¿Por qué 11? Porque 11 son los edificios que son similares. Este número 12 no es similar, por eso no lo estoy contando en el cálculo. Entonces sería la raíz cuadrada de 11 más 1. ¿Cuánto me dio? Me dio 4. Entonces, como vemos acá, seleccionamos cuatro edificios. ¿Cuáles edificios? Ahí está de pronto la pregunta en la cual nosotros como auditores tendemos la flexibilidad en cierto punto, donde si ustedes nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Es que solo tengo estos 4 porque los demás ya están completamente ocupados, y pues no, la idea no es, en el sector residencial, no es tocarle ya al propietario para decirle, disculpe, necesitamos ingresar a su casa para hacer una auditoría. No. O sea, lo que nosotros buscamos es realizar esta auditoría mientras los apartamentos estén vacíos. Por eso en algún momento Felipe comentó que este tipo de edificaciones existentes se ven más que todo para el sector comercial, ¿sí? Porque ya en el sector residencial es un poco más complejo. Entonces, ya agrupamos los 4, ¿sí?
Ya si nosotros tenemos más opciones, digamos que construimos todo al mismo tiempo y tenemos opciones de escoger, ya el auditor escogerá, pues según el criterio de él, dirá, no sé, necesito uno que esté más cerca de la bomba, otro que esté más lejos de la bomba, uno, ¿sí? Entonces va, va distribuyéndolo de la forma en la que acuerde, la que acorde con el cliente. Una vez obtenidas estas cuatro, ahora vamos a tomar las muestras de los apartamentos que vamos a revisar. Cada uno de estos edificios tienen 50 apartamentos, entonces sería la raíz de 50 más 1, sería 8 apartamentos que vamos a revisar en este edificio, 8 apartamentos en este, 8 en este, 8 en este. A este, como es uno solo, pues simplemente cuántos de esos 10 vamos a revisar 4. ¿Sí? También tengamos en cuenta que en caso tal, nosotros tengamos un proyecto de esta magnitud, de diferentes números de edificios, y no podamos garantizar esa muestra mínima, no la podamos garantizar por X o Y motivo, porque el planteamiento de las entregas son diferentes, de la obra es diferente, que tenemos varias fases. Es importante explicar acá que fases de construcción puede llegar a ser diferente a la fase de certificación. ¿Qué es la fase de certificación que estamos hablando? Pues no alcanzo a tener la muestra mínima. Necesito una fase de certificación para certificar lo que llevo al momento y luego lo que vaya a finalizar. Ya depende si necesito una, dos o tres fases, pues eso ya depende de lo que necesiten en su portafolio. No obstante, siempre estaremos nosotros para apoyarlos en caso tal ustedes tengan inquietudes acerca de proyectos que estén manejando y quisieran sabe, no sé cuántas fases pueda realizar esto. Es que tengo un proyecto residencial donde entregamos de forma bastante periódica, realizamos entregas, pues nada, lo revisamos y buscamos la forma más óptima en la que ustedes puedan ejecutar todo este proceso de certificación. Acá tengo unos puntos bastante interesantes y es, primero se recomienda habilitar un poco más habilitar un poco más de viviendas en caso de imprevistos en las unidades, ¿sí? Y solo se audita y se certifica unidades ya construidas, ¿sí? Esto se ve para edificios, para cuando son casas, simplemente tomamos la raíz cuadrada del número de casas, de unidades de casa, ¿sí? No necesitamos ya analizar edificios porque no tenemos edificios, tenemos unidades simplemente. Vale. Entonces, ¿qué necesitamos pues inicialmente para un portafolio? Si ustedes de pronto tienen un cliente o ustedes mismos tienen proyectos en los cuales son potencialmente o tienen proyectos bastante interesantes o bastante volumen o un interesante pipeline que de pronto la empresa haya decidido en que no, nuestros proyectos tienen que ser sostenibles y necesitan un sello verde. Entonces, podemos valernos pues, de esta información que les estoy mostrando, que es más la información que vamos a nosotros a solicitarle a ustedes para poder analizar su proyecto. Eso lo analizamos juntos, no se preocupen. Nosotros estamos acá, los acá presentes, los panelistas que estamos en estos momentos, estamos 100% disponibles para apoyarlos y guiarlos en la mejor forma de ejecutar este portafolio o de cómo estructurarlo, ¿sí? Y como mensaje final, no nos quedemos ahí. Este portafolio realmente es una fase de toda una fase de la gama que nos muestra Edge. Esto eh, son, eh, son temas que vamos a ver en otros cafés. Pero lo que hemos hablado en todo esto, lo que he comentado es acerca de la fase 1, de cómo realizar la certificación inmediata de mi portafolio. Pero también hay un término medio o hay un término a largo plazo que ya cuando hablamos de cero carbono, que es un tema bastante, bastante interesante que tendremos en futuros cafés,
pero también hablaremos de cómo manejar, en esos cafés hablaremos de cómo manejar estos portafolios para no solo certificar mi portafolio, sino hacer que mi portafolio llegue a ese cero carbono. ¿Sí? Eh, bueno, eso realmente era lo que tenía para decirles. Espero que, pues que haya sido bastante claro y de su interés. No sé si tengamos algunas inquietudes. Muchísimas gracias, José y Felipe, por el espacio. Yo veo que hay algunas preguntas en el chat, entonces no sé, Ana, si quieres proseguir con las preguntas para los Sí, panelistas. dale. Ujú. Tenemos una que es, ay, espérame. En la remodelación de una edificación en la que se intervenga la envolvente, por ejemplo, cambio de cubierta o colocación de aislamiento en la cubierta o paredes, y además las instalaciones interiores, ¿cuál sería la opción más adecuada para la evaluación de la edificación, como nueva o existente? Tal vez es más para Felipe, que estaba hablando como de la parte de edificaciones existentes. Hola Ana, me repite, no la veo. A ver, déjame un momentito, te la paso por chat pero es sobre cuando ya tienes intervenciones mayores, como cambios de cubierta, cambios de colocación de aislamiento, o sea, que tienes renovaciones importantes, cómo evaluamos el proyecto, si como nuevo o como existente. Ok, pues bueno, ahí tocaría revisar qué tanto es la afectación, pero si dentro de la renovación se mantienen parte de la estructura, parte de pisos, parte de muros, pues la idea es aprovechar esto para evitar, pues para que no se pasen como materiales nuevos. Ahí realmente pues se puede pasar como un proyecto nuevo, pero aprovechando los beneficios de tener materiales existentes con la condición de renovar, básicamente. Esa sería mi recomendación. Obviamente, pues ya tocaría analizar otro punto, pero en general esa es la idea. Correcto. Gracias, Felipe. Aquí tenemos otra para José, y es si tenemos un proyecto que algunas tipologías cumplen y otras no. ¿Hay un límite de porcentaje del área total del proyecto que deban ser esas tipologías que no cumplen? O sea, ¿puedo Hola, Ana. certificar algún límite de tipologías o de porcentaje de área total del proyecto? Bueno, cuando hablamos de no cumplir es que no cumplen con... Que son muy pequeñitos y no alcanzan, dice que son es un proyecto de 300 unidades con 5 tipologías, y una de ujú, las tipologías es muy pequeñita y no le alcanza a dar los porcentajes de ahorro, ujú. pero puede ser más del 10% del total del área del proyecto. Entonces el cliente puede tomar la opción de buscar certificación sobre las otras 4 Sí, tipologías solamente. sí, definitivamente. Pueden buscar la alternativa de certificar las 4 tipologías que tienen. Esta quinta que no cumple, pues lamentablemente pues no podemos generarle certificado a esa tipología, ¿sí? Y Ok, tener en cuenta y que todo lo... Ujú, ajá. por No, favor, Ana. aclarar que tal vez que la muestra mínima que estabas Ujú, explicando entonces tendría que ser sobre estas 4 tipologías, ¿no? ujú, No sobre el total del proyecto, y que ujú, evidentemente tampoco podríamos dar publicidad de que todo el proyecto está totalmente certificado, ujú. sino solamente las 4 tipologías que sí alcanzaron los porcentajes, ¿correcto? Definitivamente. Y también tener en cuenta que cuando vayamos a documentar, vamos a documentar sobre esas tipologías que sí pasaron, que son las 4. Correcto. Otra pregunta, digamos, sobre el tema de las tipologías, cuando estabas explicando que se pueden agrupar aquellos apartamentos que no excedan el 10%, de todas maneras ellos van a recibir certificado individual. Sí, definitivamente. Y de hecho, si estamos hablando en el sector de vivienda, si bien nosotros analizamos por tipologías,
al final, en la certificación final, ustedes van a recibir una certificación por cada una de las viviendas que fueron incluidas en todas las tipologías. Correcto. Aquí hay otra pregunta de si las reglas son aplicables a todos los tipos de proyectos, que no estuvo muy claro lo de en qué varía cuando estamos hablando de portafolio. Cuando estamos hablando de portafolio, sí, aplica para cualquier tipo de proyectos. Portafolio es como tal una forma de tener mejores tarifas, llamémoslo así, pero también es para que ustedes puedan manejar todo proyectos, para que puedan manejar proyectos complejos, proyectos numerosos. También quería recalcarle en esa parte de la presentación cuando estábamos hablando del portafolio escala, aplica para cualquier tipo de cualquier tipo de uso y en este caso, pues ya nosotros estaríamos reduciendo tiempo y de pronto ya lo haríamos de una forma más simple. Le coloco un ejemplo. Tenemos una cadena de supermercados y tenemos 40 supermercados en toda parte de Colombia y también pues tenemos algunos de esos supermercados en Sudamérica. Y tenemos similitud o esas edificaciones guardan unas mismas especificaciones. No tenemos que ir a todas esas 50 o 60 edificaciones. Ya nosotros podemos realizarlo con una muestra para que el auditor vaya a esa muestra y también pues pedimos información adicional de los que no fuimos para que quede certificado, o sea, no quedaría solamente certificado esa muestra, sino quedaría certificado todo su portafolio. ¿Sí? Son como una forma más simple de ver proyectos complejos. Correcto. Aquí hay otra pregunta. Cuando hay más de dos fases de construcción, ¿la documentación se debe subdividir en subproyectos o con una por proyecto es suficiente? Yo creo que es importante aclarar que una cosa son subproyectos y otra cosa es fases de construcción. Ujú, ujú. Tal vez lo puedes De- explicar. sí, definitivamente. Una misma, varias fases de certificación pueden tener el mismo número van a tener los mismos números de subproyectos, ¿sí? Subproyectos como tal es esas tipologías que ustedes tengan en su proyecto, independiente de las fases, ¿sí? La fase simplemente es como un hito que le hacemos a todo un proyecto que es bastante largo, complejo o con muchísimas edificaciones o muchísimas unidades. Es un hito que nosotros le colocamos oiga, a los 3 años yo no voy a tener al final no voy a tener esa muestra. Quiero partirlo en el primer año o en el segundo año, quiero tener una fase de certificación. Fase de certificación es un proceso normal de certificación en el cual todas las unidades que tengamos hasta ese hito van a ser certificadas con toda la documentación que solicita la guía. O sea, como si estuviésemos realizándolo así como lo hubiésemos realizado para todo el proyecto, lo vamos a realizar para esa parte. Y luego, si en caso tal sean dos fases, en la última fase vamos a certificar todas esas tipologías que están en esa segunda fase. Correcto. Con el mismo proyecto, ¿no? Con el mismo archivo. Exactamente, con el mismo proyecto, así es. De hecho, Correcto. la forma técnica como se realiza en la plataforma es, nosotros cuando hablamos de fases no quiere decir que tengamos que hacer también dos fases de certificación preliminar. La certificación preliminar es una sola y se refiere a la certificación de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque la fase preliminar es 100% documental. Entonces, tenemos una certificación, un ejemplo, creamos en la plataforma 3 subproyectos, que son 3 tipologías que tengo en mi proyecto residencial. Esos 3 subproyectos fueron certificados con cierto número de unidades, que es el total de todo mi proyecto. Ahora, tengo 2 fases. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es, para mi primera fase, en la fase final, lo que voy a hacer es modificar el número de unidades que voy a tener en ese punto, en ese hito que le estoy comentando. Ya no sería, no sé, la tipología 1 no, ya no van a tener 100 unidades, que es la de todo el proyecto, sino que van a tener 50, que es lo que tengo en ese hito.
Ingresamos todos los valores, certificamos, auditamos y certificamos esas 3 tipologías que tienen y ya luego para una segunda fase lo que vamos a hacer es vamos a hacer un save as o duplicar, vamos a duplicar esas 3 tipologías, vamos a nuevamente registrarla y certificarla, pues todo eso lo hacemos nosotros automáticamente y ustedes ya no tendrían en su dashboard, ya no le van a aparecer 3 tipologías, sino que les va a aparecer 6. Pero la suma de todas esas 6 me va a dar el total de unidades que corresponde al proyecto. Gracias. Otras dos preguntas, yo creo que ya para ir cerrando. ¿Se puede considerar el portafolio, o sea, es solo para construcción el tema de portafolio o también es para diseño? El portafolio como tal es para, no lo describamos para diseño y para construcción, describámoslo como para edificación nueva y para edificación existente. Para edificación nueva vamos a necesitar documentación preliminar, pero para la preliminar ya esa información, como les comenté, es 100% documental, ¿sí? Y ya para la final, si estamos hablando de esa muestra que le estaba hablando o ya con proyectos que no tienen ningún tipo de tipologías, pues vamos a tener que realizar toda la fase preliminar de todos los proyectos y la fase final, pues de todos los proyectos dependiendo de cómo esté estructurado, ¿sí? Ya para la parte existentes, solamente no vamos a hablar de una auditoría, sino que vamos a hablar de una auditoría final para todos los proyectos que son existentes y dependiendo pues si son iguales o son diferentes, pues lo analizamos de los diferentes portafolios con el enfoque que Felipe estaba explicando en el inicio. Y una última es, ¿esto de portafolio se puede manejar en la aplicación de Edge? Definitivamente, o sea, Edge no tiene una opción como tal que diga portafolio, pero lo que sí tiene es algo que se llama auditar o certificar por referencias, ¿sí? Y a eso es lo que apunta la plataforma Edge para los portafolios. Para ustedes que están ingresando la información, de pronto va a ser un proceso normal. El ingreso de la información para la parte preliminar, para la parte final será para la muestra que definamos o si ya tenemos volumen de proyectos, pues serán para todos los proyectos. Pues de la forma, pues de la forma como comúnmente lo realizamos, ¿sí? Pero la plataforma como tal tiene esa opción para realizar todo el proceso de auditoría y certificación, como les expliqué, para los proyectos a escala. Perfecto, muchas gracias. Pues ya estamos casi rondando la hora completa. No sé si hay una última pregunta. Esta sesión es grabada, entonces ahora mismo vamos a exportar el video y subirlo a YouTube. Yo les compartí en público, en el chat público, la sesión pasada y pues no sé, queda John o José, los anuncios parroquiales. Esta vez no tengo anuncios parroquiales, pero John creo que sí tiene. Bueno, muchas gracias, José. Pues yo veo que no hay más preguntas. Estoy revisando el chat, no veo más preguntas. Bueno, entonces, sí, nada más hacerle la invitación. Vamos a tener otro café a mitad de noviembre. En este café vamos a ver lo que son tipologías y fases de los proyectos. Ya vimos como un primer acercamiento con José el día de hoy, pero la idea es que ustedes tengan, digamos, ya más a profundidad, porque finalmente esto es, digamos, de las preguntas más frecuentes y cómo abordan los proyectos los consultores. Creo que no puedo terminar por una hora, pero entonces dale las palabras de cierre, Ana. No, pues a todos muchísimas gracias. Nuevamente les acabo de compartir el link de la sesión pasada. Y pues nada, les vamos a pedir un favor. Al cerrar esta ventana, les va a llegar automáticamente un link de una encuesta. Lo que queremos es que nos ayuden a contestar esta encuesta para nutrir y saber qué otros temas y qué otras observaciones tienen. Este espacio lo queremos
consolidar como un espacio una vez al mes para resolver dudas, para actualizar, para entrar en contacto, pues, para hacernos una comunidad más fuerte y obviamente para mejorar el mercado, ¿no? De los expertos en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, pues este espacio es suyo, les pido que llenen la encuesta para que por favor podamos nosotros dirigir las siguientes sesiones hacia esas dudas, hacia esas inquietudes que tienen. Entonces, y bueno, cualquier cosa en el correo de invitación tienen mi contacto, cualquier retroalimentación o cualquier solicitud especial, adelante me pueden escribir. Y pues nada, quedamos en contacto. A todos muchas gracias por su participación y pues hasta la próxima que es a mediados de noviembre. Yo les confirmamos la fecha y les enviamos nuevamente una invitación como esta. Y bueno, pues nada, a todos buen día. Estén muy bien.